Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadara Shri Bas Adi Gaura Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadara Shri Bas Adi Gaura Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadara Shri Bas Adi Gaura Bhakta Brinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadara Shri Bas Adi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nitai Gaura Haribol, viernes, y estamos acá con unos cambios de temperatura en el sur de Brasil, que la temperatura a veces uno tiene 28 grados al mediodía, después baja con una lluvia a 14, 13, después uno aparece con 8, entonces hay muchos cambios de temperatura y la garganta está bastante condicionada, y qué decir de la cara del que está hablando. Entonces, bueno, como sabemos, uno es el alma espiritual que habita dentro de este cuerpo, pero para que tengan una mejor visión, completamente trascendental, en vez de ver mi cara destruida, la de este cuerpo, ven a las hermosas deidades de Radha Krishna Gaur-Nitai. Ahí está, en un costadito está el señor Govardhan y Srila Prabhupada. Así que bueno, siempre agradecido poder leer significados de Prabhupada y el Bhagavad Gita. Y lo mejor de todo, cuando uno va a leer el Bhagavad Gita, cuando uno va a presentarse a intentar desarrollar un texto, en mi caso trato de escuchar 1, 2, 3, 4 clases anteriores, y he escuchado a Vishwamitra y a Karunya Nitai, dos excelentes exponentes de la filosofía del Bhakti Yoga. Entonces, Georgie, Nitai Gaura, Hare Krishna, gracias por invitarme nuevamente. Disculpen la voz tanguera que hoy toca y las toses que se van a escuchar por detrás. Estamos bastante complicados en un sentido y completamente afortunados por poder estar enfrente de sus señorías y hablar unos minutos del Srimad Bhagavad Gita. Entonces tocaba el texto 6.25 y el 6.26. Dhyana Yoga, Bhagavad Gita tal como es. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Para aquellos que saben lo que es Sukriti, y los que no saben, explicamos así rápidamente, son actividades piadosas. En una clase anterior he hablado acerca de Suyarma, cómo él había recibido las actividades piadosas de una entidad viviente en particular, que estaba sumamente sorprendido porque se había liberado por las actividades piadosas que le había otorgado aparentemente una mujer de baja clase.
Entonces, hoy, un día especial, Ekadashi, cuando estaba levantando a sus señorías, en un momento uno habla con el Señor. Me resulta sumamente difícil entender y escuchar lo que me dice, pero bueno, en general muchas autoridades espirituales dicen que uno tiene que intentar por todos los medios escuchar lo que el Señor está diciendo a través de Paramatma o directamente. Como sabemos, muchas historias de sadhus, donde directamente la deidad les dice, bueno, tenés que hacer tal cosa. Mirá, ponele por lo menos un poco de sal a los chapatis y cosas de ese tipo. Entonces, claro, yo decía, Ekadashi, viernes, cansado, y me parece que no voy a conseguir realizar el voto de Ekadashi. Entonces, ¿qué viene a la mente? Por eso es interesante siempre saber mantras del Gita. Viene Balam Balabatan Chaham. Balam Balabatan Chaham. Como diciendo, Balam Balabatan Chaham, yo soy la fuerza de los fuertes. 7:11 del Bhagavad Gita. Yo soy la fuerza de los fuertes. Entonces dije, bueno, acá el Señor me está diciendo, mirá, viste, si haces Ekadashi, yo igual te doy la fuerza, hagas o no hagas Ekadashi, la fuerza proviene de mí. Entonces, bueno, hasta hoy, hasta este momento he conseguido seguir el voto de Ekadashi. Y para aquellos que no saben lo que es Ekadashi, el Ekadashi Vrata, es el 11º día después de la luna nueva y la luna llena. Hacemos ayuno de granos y después alguien puede comentar ahí el significado y la auspiciosidad que tiene hacer este tipo de ayunos tanto para el físico como para la mente. Es muy importante. Y más cuando estamos hablando de Dhyana Yoga y controlar la mente y los sentidos. Entonces, vamos al mantra específico y, como había dicho, el Sukriti. Cuando uno habla el Bhagavad Gita, cuando uno escucha el Bhagavad Gita, cuando uno está relacionado con el Señor de una u otra manera, uno está haciendo una actividad trascendental. Ese tipo de actividad trascendental lo purifica a uno y también uno puede enviar el resultado del Sukriti, de la actividad que uno trascendental que uno está haciendo, la cual es sumamente poderosa, a otra entidad viviente. Entonces, justamente me vinieron a la mente dos hermanos espirituales míos y también el hijo de un compañero y amigo de donde trabajo, que está pasando por un momento complicado en su existencia en este cuerpo. Y entonces dije, bueno, vamos a enviarle el Sukriti, que no quede nada en lo que respecta a mi persona, a estas tres entidades vivientes, Jagat Bandya Prabhu, un hermano mío increíble, Mahatapa, que ayer estábamos recordando con mi esposa, y Bruno también ahí, que está pasando por un momento complicado. Así que si alguien quiere enviar sus donaciones de Kripa para estas entidades vivientes, yo sumamente agradecido. Y entonces vamos al verso en cuestión. Dhyana Yoga, capítulo 6 del Bhagavad Gita tal como es, y el verso dice, Shanai Shanai Ruparamet Pudya Dritti Grihitaya Atma Sansam Mana Kritva Na Kinchit Api Chintayet. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Significado por Srila Prabhupada. Mediante la debida convicción e inteligencia, uno debe cesar gradualmente las actividades de los sentidos. Eso se denomina pratyahara. La mente
al ser controlada por la convicción, la meditación y el cese de las actividades de los sentidos, debe ponerse en trance o samadhi. En ese momento deja de haber cualquier peligro de quedar envuelto en el concepto material de la vida. En otras palabras, aunque mientras exista el cuerpo material, uno estará relacionado con la materia, no se debe pensar en la complacencia de los sentidos. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer del Ser Supremo. Ese estado se alcanza fácilmente mediante la práctica directa del proceso de conciencia de Krishna. Próximo verso. Yattu yattu nishalati manashanchalan astiram tatas tattu nyamyaitat atmanieva vashanayet. De lo que sea y de donde quiera en que la mente deambule debido a su naturaleza vacilante e inestable, uno debe sin duda apartarla y ponerla de nuevo bajo el control del yo. Significado por Srila Prabhupada. La mente es vacilante e inestable por naturaleza, pero un yogi autorrealizado tiene que controlar la mente. La mente no debe controlarlo a él. Aquel que controla la mente y en consecuencia también los sentidos recibe el nombre de Goswami o Swami. Y aquel que es controlado por la mente recibe el nombre de Godasa o sirviente de los sentidos. El Goswami conoce la pauta de la felicidad de los sentidos. En el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos, estos se hallan dedicados al servicio de Rishikesha, o el propietario supremo de los sentidos, Krishna. Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna. Esa es la manera de controlar los sentidos por completo, y lo que es más, eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga. La última parte del significado de Srila Prabhupada dice: en el ámbito de la felicidad trascendental de los sentidos, estos se hallan dedicados al servicio de Rishikesha, o el propietario supremo de los sentidos, Krishna. Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna. Esa es la manera de controlar los sentidos por completo. Y lo que es más, eso constituye la máxima perfección de la práctica del yoga. Leemos de nuevo. Gradualmente, paso a paso, uno debe ponerse en trance mediante la inteligencia sostenida por una convicción total, y de ese modo la mente debe estar fija solo en el ser y no debe pensar en nada más. Om Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Paso a paso, cesar gradualmente las actividades de los sentidos. Entonces tenemos, acá se explica el proceso de Ashtanga. He escuchado una gran cantidad de clases del capítulo 6 dada por swamis, por sannyasis, donde claro, uno escucha la clase, ve frente a uno una persona que está haciendo austeridades y que está practicando pratyahara, o sea, se está desapegando de los objetos de los sentidos porque uno lo ve en la práctica, el sadhana que está teniendo. Y entonces, acá Krishna, Prabhupada en el significado dice: uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer del Señor Supremo. No sé en qué, acá en este grupo tenemos diferentes tipos de devotos, algunos que están comenzando recién, otros que son curiosos por la filosofía, otros que los adicionó. En mi caso he adicionado familiares y amigos porque me preguntaron y a veces están ahí y me preguntan ciertas cosas. No son practicantes acérrimos del Bhakti Yoga, sino simplemente tienen una curiosidad por lo que practico, y entonces también están en el grupo.
Y entonces, bueno, hay diferentes tipos de entidades vivientes que están en este grupo, donde estudiamos el Bhagavad Gita con significados de Srila Prabhupada. Entonces, estamos hablando en el capítulo, los significados de Srila Prabhupada. En este capítulo, y si uno lee todo el Bhagavad Gita, va a ver en diferentes tipos de capítulos y textos que Srila Prabhupada habla para determinados tipos de personas cosas diferentes. Entonces, estamos hablando de una plataforma de conciencia muy elevada. Uno no debe pensar en ningún placer aparte del placer del Señor Supremo, aparte del placer de Dios. No se debe pensar en ningún placer. En la mente del alma que se identifica con este cuerpo, se libra una batalla constante desde el mismo comienzo de la práctica del Bhakti. Entonces, si uno no está teniendo, nosotros no estamos teniendo una batalla en este momento, es porque hemos trascendido completamente el ajánkara, la identificación con el cuerpo, o simplemente no hemos casi comenzado a practicar. No hemos tomado seriamente el proceso del servicio devocional. Y ojo que yo no estoy hablando que no sea divertido el proceso, sino que uno tiene que ser serio. Si uno quiere dejar de identificarse con este cuerpo, uno tiene que ser serio. En mis cortos años de práctica de Bhakti, uno está practicando, he visto intentar eliminar a través de todo tipo de restricciones los deseos que son naturales a los que nos iniciamos en el proceso de Bhakti. Tenemos deseos naturales. Uno tiene el deseo de administrar, otro tiene el deseo de mandar, otro tiene el deseo de obedecer, otro tiene el deseo de ser sacerdote y otro tiene el deseo de casarse y cocinar. Tenemos diferentes tipos de deseos. Pero, en general, estoy hablando en general, nos centramos más en eliminar las cosas, los anartas, las cosas indeseadas que todos tenemos en nuestra vida, que en hacer entender a la entidad viviente, a nosotros que somos únicos y tenemos la fortuna de tener una relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Y esa relación es completamente dichosa, es Anandam Buddhi Vardhanam. Y aparte de eso, nadie nos puede sacar de esa relación. Es una relación eterna, es un derecho adquirido que tenemos por ser partes y parcelas de la suprema personalidad de Dios eternamente. 15.7 del Bhagavad Gita, Mama y Bansho Shivaloke, 15.7. En vez de alimentar esta chispa que nosotros tenemos, esta natural relación que tenemos con la suprema personalidad de Dios, en general cargamos con complejos de inferioridad e impurezas. Y esto no solamente lo vemos en un tipo de filosofía espiritual, sino en la mayor parte de las religiones que se practica. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil controlar cuando la otra persona se siente impuro o poca cosa. Entonces nos sentimos, claro, imagínense, hablamos Trinada Pisu Nichena Tarorapi Sajeshnuna. Todo el tiempo uno debe sentirse más bajo que la hojarasca en la calle. Uno debe ser más tolerante que el árbol. Y en el Bhagavad Gita, en tal capítulo se explica que no podemos desarrollar la vida espiritual si carecemos de humildad. Y claro, es fácil decirlo, es fácil comentarlo. Trinada Pisu Nichena Tarorapi Sajeshnuna. Acá recién había un mosquito que yo digo, no, yo te mato, o sea, te voy a matar, me vas a complicar la existencia ahora que voy a sentarme frente al Señor. Uno no puede ejecutar actos violentos frente a la deidad.
y lo maté, no sé, creo que lo maté. Estoy frente a la deidad, uno no puede mentir. Entonces, uno no tendría que mentir nunca, pero, como dice Srila Prabhupada, si uno es un comerciante, ya habrán escuchado por ahí, con esta venta no gano nada. Con esta venta no gano nada. Simplemente estoy haciendo así un trueque para facilitarte. No estoy ganando nada con vos. Entonces, la cuestión. Estamos en un proceso. Tenemos diferentes deseos. Y en general, las instituciones religiosas están buscando a un yes sir. Necesito a alguien que me diga sí señor. Y el problema que caemos en una trampa recompensa. La trampa recompensa es: si vos haces esto, te voy a iniciar. Yo soy el presidente del templo, soy el comandante del templo, soy el líder de la congregación, soy todos diferentes designaciones que para aquellos que conocen el Srimad Bhagavatam, al final del Srimad Bhagavatam se nombra una cantidad de reyes que han pasado y que ya casi nadie se recuerda, como diciendo: mirá, Maharaj Parikshit, acá va a venir la Takshaka, va a prenderte fuego, pero desapegate porque básicamente son todos castillos en el aire, es un Gandharva pura, es una flor en el aire. Pushpa, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, flor en el aire, después lo pueden poner por ahí. La cuestión, que si estamos viviendo una ilusión, entonces ¿por qué nos creemos que tenemos tantos puestos en un sentido? Entonces, esta trampa recompensa, te doy esto, si haces esto, te doy primera iniciación. Si haces esto, te doy segunda. Si haces esto, viajamos a India. Si haces esto, cuando venís de India te casás. Entonces, es una trampa recompensa, es como que estamos adiestrando cuando uno ve en los zoológicos cómo tratan a los animales. En un sentido, muchas veces estamos tratando como animales a las personas que están intentando practicar vida espiritual. Simplemente le doy un caramelo para que se esfuerce, no para servir a la suprema personalidad de Dios, sino para servirme a mí en el papel que tengo de controlador de Ishvara de 5, 6, 7, de 10, de 15, de 5.000, de 100.000, no importa la cantidad. Entonces, Krishna habla esto en medio de un campo de batalla, control de la mente y sentidos. ¿Para quién estaba en una guerra fratricida, iba a luchar con primos, con tíos, con abuelos, con hermanos, con el maestro de armas, que eran completamente queridos por él? Y le está diciendo: controla la mente y sentidos. Fueron despojados, Arjuna y sus hermanos, fueron despojados de todo. O sea, fueron humillados, intentaron matarlos, intentaron incendiarle la casa donde vivían. O sea, imagínense, y Krishna le está diciendo: trata de controlar la mente. Claro, Arjuna, en esa situación que lo coloca Krishna, Arjuna es un alma espiritual así completamente, un asociado eterno de Krishna. Krishna lo utiliza. Pero imagínense, todo lo que le está controlando la mente en medio del campo de batalla. Entonces, después, cuando le hace toda, algunos dicen 45 minutos, otros 1 hora y media, no vamos a hacer problemas si fue 45 minutos o 1 hora y media, el diálogo entre Krishna y Arjuna. La cuestión que está en medio de un campo de batalla, le está diciendo que controle la mente. Arjuna estaba completamente abatido. Y al final le dice: a ver, se disiparon ya tus dudas e ilusión, se disipó tu ignorancia. Y Arjuna le dice: Karishye Vachanantava, yo voy a actuar según tus palabras. Entonces, dadas, ¿no?, las diferentes etapas, ¿no?,
que nos encontramos en la práctica del Bhakti, la intensidad es completamente diferente de uno para otro. Entonces tenemos, por ejemplo, en el capítulo 18, voy al capítulo 18, texto 42-43. Esperen que lo busco acá. Capítulo 18, texto 42 y 43. Según lo que uno es, ¿no? El cuerpo que ha adquirido la naturaleza material. La serenidad. Este es el texto 42. La serenidad. El dominio, el control que acá está hablando, el dominio de sí mismo, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, conocimiento, sabiduría y la religiosidad, esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. El heroísmo, poder, determinación, destreza, valor en la batalla, generosidad y liderazgo son las cualidades naturales que tienen los kshatriyas. La agricultura, protección de las vacas, comercio, constituyen el trabajo natural de los vaishyas, y para los shudras están el trabajo físico y el servicio a los demás. Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora óyeme decir cómo se puede hacer eso. Entonces, para los que quieran saber, van al texto 46, que ahora no lo vamos a tocar. Entonces, según las cualidades que nosotros hemos adquirido de la naturaleza material, podemos usar para servir a Krishna las cualidades que hemos adquirido de la naturaleza material, y cuando no estamos usando esas cualidades que hemos adquirido de la naturaleza material, es como que la energía no va a fluir, porque nosotros hemos adquirido ciertas cualidades y si no las usamos en el servicio a Krishna, vamos a quererlas usarlas en el servicio a la energía material. Entonces, tenemos diferentes tipos, ¿no? De practicantes de Bhakti. Algunos sumamente eruditos, otros son entusiastas, otros acaban de conocer el proceso. Bienvenidos ahí Luciano y Pablo Cantera. Lo que se analiza es que es una época completamente complicada para estar tranquilo. Es complicado estar tranquilo. En mi caso, vivo en una ciudad pequeña, en el litoral de Santa Catarina, me voy al trabajo y de vuelta en bicicleta, y uno dice, bueno, uno podría estar tranquilo, tratar de relajarse, voy viendo el mar, así, a la naturaleza. Ahora bien, hablar, es fácil que uno está tranquilo, pero a mí me viene una moto en contramano, yo voy en bicicleta, 2x3 he tenido accidentes, no por estar mal en el tránsito, sino porque la gente está completamente distraída viendo el celular. Están viendo el celular. Entonces uno dice, bueno, uno no es el cuerpo, no somos el cuerpo, uno es el alma espiritual que está dentro, uno es eterno. Y en mi caso, intento no ponerme muy nervioso ante las inclemencias, pues no son clementes para nada, de las personas que están manejando con el celular y no están viendo a quien tiene enfrente. Pero bueno, disculpe si son algunos de ustedes. He estado con varios, no uno, sino más devotos, amigos míos, viajando en auto, y uno con 2 celulares, no voy a decir quién, con 2 celulares, y le dije, mira, la próxima vez que agarras el celular, te lo tiro por la ventana. Y uno puede decir, pero Prabhu, ¿cómo va a hacer eso? Simplemente, y le dije, estoy cuidando a vos, que sos un devoto, y estoy cuidando el cuerpo que me tocó en esta vida para hacer servicio devocional, así que te lo digo y sabes que yo lo hago. La próxima vez que agarras el celular, te lo tiro por la ventanilla. Obviamente estos devotos dejaron de usar el celular cuando están conmigo, porque lo hago. No, hasta ahora no tiré ningún celular, he tirado otras cosas, pero no celular. Entonces, seguimos. La autoridad espiritual, la persona que nos va a
llevar en el camino de vuelta a casa a la persona que nos va a facilitar el camino espiritual, tiene que ser sumamente consciente en ver las cualidades psicofísicas que tiene la entidad viviente que se acerca y ver en qué categoría está. Es sumamente necesario que la entidad viviente que se acerca al proceso de Bhakti sea dirigida por un facilitador que no le ponga piedras en el camino. Me acuerdo una vez que estaba distribuyendo libros, una persona me dijo, mira, tengo un problema, ¿viste? Tengo un problema porque a mí me gusta tomar mate, ¿viste? Me gusta tomar mate y me dijeron que yo no puedo ser devoto si tomo mate. Y no le pregunté, yo sabía quién había sido el verdugo. Discúlpenme, pero a veces uno actúa como un verdugo. Yo sé quién había sido el verdugo en ese caso. ¿Por qué? Porque él se sentía mal y me decía, yo no sé si voy a poder practicar vida espiritual porque estoy apegado a tomar mate. Entonces, en ese momento, nunca fui muy abierto, siempre fui una persona muy cerrada y lo sigo siendo. Pero bueno, se ve que Krishna me inspiró en ese momento a decirle, no, mirá, vení al templo el domingo, que podés cantar con nosotros, comés una comida así vegetariana, agradable, y no te preocupes por que te gusta el mate, no te preocupes por eso. Después de un tiempo él tomó iniciación, sigue los principios, tomó un maestro espiritual, y el mate en ningún momento, Vishwamitra, Nitai Gora, Hare Krishna, el mate en ningún momento fue un problema para él poder dedicarse al servicio devocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de acercar a las personas a la suprema personalidad de Dios, tenemos que ser muy expertos en generar actividades para que las personas puedan lentamente, paso a paso, como dice acá el mantra, paso a paso, ir limpiándose gradualmente del apego a las actividades sensoriales y estar dirigidos hacia el servicio devocional. Entonces, uno dice, bueno, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Cuando Srila Prabhupada en el significado explica pratyahara, o sea, tratar de que los sentidos estén fuera de sus objetos, como decíamos, es, ¿no?, estar completamente absorto en la suprema personalidad de Dios y desear todo lo que la suprema personalidad de Dios quiere. Es una plataforma sumamente elevada. Pero, como dice, gradualmente, paso a paso, ¿cómo uno lo puede hacer? Por eso yo dije, bueno, voy a enfocarme en las deidades. ¿Por qué? El pratyahara, a nivel vista, ¿cómo hacemos con la vista? Porque uno dice, bueno, mirá, yo no tengo un templo cerca. ¿Cómo puedo hacer para gradualmente ir desapegándome de las actividades materiales y apegarme más a la suprema personalidad de Dios? Entonces, uno tiene la posibilidad de... en mi caso, tengo muchas deidades, uno con una foto simplemente, como la foto que está ahí de Krishna, con una foto ya uno es una deidad bidimensional. Una foto es una deidad bidimensional. Uno puede decorar la casa con imágenes, con deidades, ahí si lo ven, algunas flores, velas. Entonces todo eso va a hacer que nuestra vista, por ejemplo, con mi esposa hace 30 años que adoramos en casa a Gornitai, 30 años. Y claro, siempre, estemos donde estemos, ocupan el lugar central de la casa. Están siempre en el centro de nuestro hogar. No es nuestro hogar, es el hogar
donde reside la suprema personalidad de Dios, y nosotros tenemos una relación con Él, y entonces tenemos que tratar de mantenerlo limpio, aseado, perfumado, que esté bien iluminado. Entonces es algo sumamente benéfico para el alma espiritual practicar este pratyahara paso a paso, colocar imágenes. ¿Cómo hago? Bueno, coloca un cuadro. Cuando vos ves el cuadro, automáticamente la vista ya va a estar viendo a esa suprema personalidad de Dios donde uno quiere llegar. Coloca, bueno, un saumerio, un incienso, una vela, todo eso nos hace pensar en Krishna. Eso es para la vista. El olfato. El olfato tenemos saumerios, uno los ofrece, hay diferentes maneras de ofrecer. Saumerio, yo he preguntado a varios devotos y dicen, no hay una manera específica, pero la ofrenda es una ofrenda amorosa. Si hay 3 vueltas, 7 vueltas, 3, 2, 5, 8, eso ya es más cuando uno entra en el altar, en un templo, ahí. Pero cuando uno está en su casa, uno dice, mira, Krishna, yo te voy a ofrecer este saumerio para que tengas un buen aroma, ¿ok? Entonces, todo eso hace parte del pratyahara, cómo nos vamos desapegando nosotros de los objetos de los sentidos. El oído. Uno coloca música devocional, uno puede cantar mantras, uno puede leer en voz alta. Cuando uno lee en voz alta, entonces el oído ahí está purificando el oído. El tacto. Uno dice, el tacto, uno toca las deidades. Dice, yo no tengo deidades. Uno a veces tiene una foto de una deidad, de un sadhu, de Radharani, de Krishna, de Vrindavan, y uno simplemente tocando la foto recuerda a Krishna, recuerda a Radharani, recuerda a Vrindavan. Y si no tenemos la yapa, el rosario, donde uno está en contacto, y uno dice, pero es sumamente poderosa, porque uno tiene el sentido del tacto, del oído y la lengua conectadas con la suprema personalidad de Dios. ¿Y qué decir del gusto? El prasadam. Prasadam, para aquellos que no saben, es la que uno ofrece, la comida que uno ofrece a la suprema personalidad de Dios. Hay un montón de actividades con respecto al prasadam. Uno tiene que intentar cocinar para el placer de la suprema personalidad de Dios y no de la lengua de uno. Pero eso ya sería demasiado. Y cuando uno comienza a practicar, entonces uno dice, mira, yo te voy a ofrecer esta preparación, te voy a ofrecer una fruta para tu placer. Después uno le dice, aplaudo, te voy a retirar la ofrenda, tiene un plato específico para ofrecer, retira la ofrenda, así le dice, mira, te voy a retirar la ofrenda, entonces después uno come. Entonces todo eso hace parte del pratyahara. Entonces, ahora yo tenía acá, si Villamitra vos podés, o Pablo, Luciano ahí, si tienen alguna pregunta, porque yo puse la alarma, va a ser algo corto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de control que uno tiene que tener, estamos hablando de personas sumamente avanzadas en el proceso de Bhakti, porque uno no tiene, vamos a decir verdad, tanto control sobre los sentidos. Claro, cuando uno quiere iniciarse, tiene que seguir 4 principios regulativos. Acá está. Voy a dejar porque es Prabhupada. Entonces, cuando uno quiere iniciarse en ISKCON, tiene que seguir 4 principios regulativos y cantar 16 rondas. Ahora, cuando uno quiere iniciarse en el proceso de Bhakti, es una cuestión de deseo. Nadie nos puede impedir servir a la suprema personalidad de Dios, porque es nuestro derecho adquirido
natural por ser eternas partes fragmentarias de él. Entonces, independientemente de iniciarse a nivel institucional, uno se inicia en el servicio devocional, que es algo inherente al alma espiritual, o sea, nuestra eternidad practicamos servicio devocional. Ahora, simplemente estamos limpiando el espejo que no nos permite ver realmente quiénes somos. Entonces, el proceso de desapegarnos de los sentidos es apegarnos a Krishna. Es gradual, paso a paso, lentamente. No podemos obligar a ninguna entidad viviente a arrojarse completamente a un fanatismo religioso de ahora no podés hacer esto, aquello, lo otro, porque eso nos lleva a entidades vivientes, a devotos, a devotas, que están completamente, como nos decía muchas veces, con el cerebro lavado. Entonces lo importante es no seguir simplemente por seguir las reglas y regulaciones, sino seguir las reglas y regulaciones porque uno tiene conceptos filosóficos muy arraigados, como decía Prabhupada acá, tiene una convicción, uno está convencido de lo que estamos haciendo. No lo hacemos porque sí, uno tiene una convicción de por qué trato de hacer Ekadashi, por qué canto Hare Krishna, por qué estoy leyendo los libros de Prabhupada, por qué uno está convencido. Entonces yo tenía otros ejemplos para hablar, pero bueno, ya se dio la hora, quería hablar algo simple, corto, porque tenía para hablar del Srimad Bhagavatam un par de cosas, pero ya se extendió el horario y este cuerpo está cansado, así que Vaishnavas, si tienen alguna pregunta colóquenla ahí, comentarios, Villamitra, gracias, Pablo Contreras, Luciano Almeida, me voy a retirar por acá, así que Vanchakalpa, Taruvyascha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Gracias devotos y devotas por estar ahí. Nos veremos la próxima vez y gracias Villamitra por tu clase del otro día que la escuché después, ¿ok? Nitai Gora, Hare Krishna, Haribol.